se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Eterno Dios, Padre, gracias porque nos bendices, tienes paciencia con nosotros y a pesar de nuestra iniquidad perdonas nuestros pecados. Gracias por tu Hijo, gracias por los méritos que tu Hijo tiene, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Padre, porque tu misericordia y tu amor no tienen límite, pues tú eres Dios y nos amas. Gracias por aceptarnos por medio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos para no rechazar tu palabra, para no rechazarte a ti, para no rechazar el ministerio y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas y en la vida de muchos a nivel mundial, antes que tú vengas, porque muy pronto tu Hijo viene a esta tierra. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones y gracias. Que lo que se hable en este momento sea para tu honra y tu gloria y que muchos puedan salir bendecidos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Hermana, buenas noches. Antes que nada quiero pedir que oremos por la situación, las cosas que están pasando ahora mismo hoy en día en este mundo, pues son un poco difíciles y cada día se comenzarán a empeorar más y más. Eso está escrito, lo sabemos perfectamente y estas son señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar convencidos y seguros de qué lado estamos, si de parte de Cristo o de parte del enemigo. Eso prácticamente ya corresponde en la vida personal de cada persona. Cada uno tiene que saber cómo está. Tenemos que autoexaminar nuestras vidas y si estamos mal, creo que es el momento ahora para que comenzamos a consagrar nuestras vidas más y más a Dios. Hay un texto en la Biblia, si alguien lo quiere leer después, se lo voy a decir, es Filipenses 1:6. En Filipenses 1:6, la Biblia dice, aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso está comprobado, eso está seguro. Cristo viene pronto. Ahora mismo, voy a mencionar un poquito de política, no tiene nada que ver, pero ha afectado mucho en la vida de muchas personas. Hoy en la mañana, como muchos se dieron cuenta, los salvadoreños recibieron la noticia de que su estatus migratorio es cancelado y anteriormente ya se había cancelado tanto como de Haití, de Honduras, de Nicaragua y de otros países. Esto no está sucediendo por suceder. Esto viene marcando prácticamente una agenda, algo de lo que viene. Y nosotros como cristianos sabemos perfectamente, o más o menos con exactitud, qué es lo que viene. Cristo viene pronto, eso estamos más que seguros. Así es que, como dijo la hermana hace ratito, lo mencionó y lo repito, lo único que vamos a llevar nosotros al cielo es el carácter. ¿Pero qué carácter? En las iglesias hoy en día se confunde el sentimiento y la espiritualidad de las personas y decirles que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter y hasta ahí las dejamos. No ponemos a pensar a las personas y no las preocupamos de que el carácter que vamos a llevar no es el de nosotros. ¿Se imaginan ustedes llegar con este carácter nosotros al reino de los cielos? El reino de los cielos se convertiría en un desastre completo. Pero sabemos perfectamente de que
al reino de los cielos, donde está nuestro Dios, no entrará sangre ni carne que estén contaminadas con el pecado. Entonces, ¿qué carácter es el que vamos a llevar? El carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que no podemos ser como Jesús, pero podemos llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesús. ¿Quién es el que se encarga de eso? Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día, aquí en la tierra, un poco antes de que Cristo suelte el incensario y salga del lugar santísimo y pronuncie las palabras, consumado es. Hablemos un poquito acerca del tema que lo he titulado cualidades y características de una persona. Hablemos un poquito de las cualidades y qué relación tiene esto con la vida espiritual. Dice que las cualidades son las características que distinguen y definen a una persona, los seres vivos en general. El término proviene del latín qualitas y permite hacer referencia a la manera de ser de alguien, o sea, de alguna persona. Una cualidad puede ser una característica natural e innata o algo adquirido con el paso del tiempo. Cuando el concepto está vinculado a los seres humanos, las cualidades suelen ser positivas. Por ejemplo, voy a mencionar un nombre aquí. Roberto siempre mostró cualidades de buena persona. No creo que haya sido el autor del crimen. María Laura necesita mejorar sus cualidades. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En este caso, ¿qué conducta debemos que tener nosotros los cristianos? ¿Qué diferencia tiene que haber entre un cristiano y una persona del mundo? Aunque casi no me gusta mencionar o dirigirme a las personas del mundo como mundanos, porque se escucha como un poco, un poco agresivo por decirlo así, pero en sí, digamos, a las personas seculares, las personas obviamente de este mundo. La diferencia de un cristiano con una persona secular tiene que ser bastante grande. Porque un cristiano obviamente trae los frutos del Espíritu, cuando en realidad está entregado plenamente a Dios. Las características personales nos muestran tal como somos, nos hacen enfrentar al mundo y hace que el resto nos conozca y sepa cómo tratarnos. Es importante desarrollar las características positivas para lograr el éxito y llegar a ser mejor persona y mucho más en la vida espiritual. Porque lo que vamos a llevar al cielo es el carácter. No es el carácter de nosotros, el que hemos adoptado desde que nacemos. Porque nuestro carácter está lleno de egoísmo, de envidia. Somos ávaros, somos mentirosos. Adoptamos todo eso en el transcurso del tiempo. El único que puede transformar nuestro carácter y puede cambiar nuestras vidas es la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo aquí en esta tierra. Las características y cualidades determinan el tipo de persona que somos y de allí la de los demás. Y los demás nos calificarán como seres humanos, si somos buenos o si somos malos. Y si tenemos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ya sabemos perfectamente, como dice la Biblia, cuáles son los frutos del Espíritu. Mencionemos algunas características. Yo estuve tratando de coleccionar, por decirlo así, o reunir todas las características que un ser humano puede tener y llegué al total de 128 características que el ser humano puede tener. Imagínense ustedes si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo seríamos? Si Pablo llegó a decir con sus propias palabras, imítenme, cuando en realidad había sido un asesino, un sicario, por decirlo así, una persona que tomaba la justicia en sus propias manos y no le importaba nada, ¿cuánto más hizo él cuando recibió el Espíritu Santo? Leamos algunas de ellas. Una persona tiene que ser abierta, creativa, firme, persuasiva, activa, flemática, ponderada, adaptable, cuidadosa, flexible, positiva, afable, culta, formal, práctica, cumplidora, franca, amable, decidida, hábil, precavida, desenvuelta, honesta, humilde, amistosa, dialogante, progresiva, independiente,
asertiva, dinámica, ingeniosa, atenta, diplomática, intelectual, rápida, disciplinado, justa, razonable, brillante, discreto o discreta, laboriosa, receptiva, capaz, dispuesto, leal. Recordemos que el ser humano o lo que Dios pide de nosotros es lealtad y fidelidad. Aparentemente se refiere a lo mismo, pero tienen un poquito de diferencia. Pero son demasiado importantes y al final no es y no significa lo mismo. Fidelidad y lealtad son los principios que el ser humano debería de adoptar para ponerlos en práctica. Pero solo, obviamente, no podemos hacer eso. Otras, dice, tiene que ser colaborador, eficiente, seguro, ejecutivo, sensato, comprensivo, sereno, emprendedor, motivador, serio, comunicador, entregado, sincera, concreta, confiada, consciente, constante, constructiva, original, tenaz, optimista. Y podemos seguir leyendo las 128 que yo estuve coleccionando. Exacta, organizada, convincente, paciente, vigorosa, extrovertida, voluble, cordial, fiable. En resumidas cuentas, empatía, confianza, ser positivos, paciente, optimista, altruismo, humildad, generosidad y respeto. Vamos a hablar un poquito acerca del significado de esas 10 palabritas. Muy interesante. La empatía, dice, para ser una buena persona es importante ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona. Intenta pensar cómo se sienten las demás personas y anticipar cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás. Paciente. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? La paciencia es un don. ¿Cuántos tenemos esa paciencia? Es terrible. La paciencia es una actitud que nos empuja a soportar posibles contratiempos o dificultades a lo largo de la vida. Las personas pacientes saben que cada cosa lleva su tiempo y son capaces de entender mejor la situación y las relaciones personales. La confianza. Confianza no solo en uno mismo, sino en primer lugar la confianza plena en Dios. No estamos solos. Jesús, antes de irse, consoló a los discípulos con estas palabras: no os dejaré solo. En pocas palabras, los discípulos creían y pensaban de que iban a quedar huérfanos, porque su amigo, su mejor amigo, su íntimo amigo, ya se iba, se regresaba con su padre. Pero el consuelo más grande que Él les dejó es que no los iba a dejar solo. Les iba a mandar al Consolador. La confianza. Una buena persona debe ser alguien en quien los demás puedan confiar. ¿Qué tanto confían las personas en nosotros? ¿Qué tanto puede confiar una persona del mundo en nosotros? Es triste y sabemos perfectamente de que es bastante triste la situación de que muchas personas llegan a las iglesias para buscar consuelo en los miembros de las iglesias, porque creen que son personas en las cuales pueden confiar y pueden encontrar consuelo, apoyo, una palabra de aliento o cualquier cosa que les pueda beneficiar. Pero muchas de las ocasiones hoy en día las personas se llevan un chasco y muchas de esas personas no regresan más a la iglesia, se alejan completamente de lo que pudieron haber conocido, de una verdad eterna. ¿Por qué razón? Porque no encuentran confianza, una palabra de aliento en los que decimos ser cristianos o seguidores de Cristo. Tenemos que ser positivos. La vida ya tiene los suficientes momentos duros como para que nos frustremos de los momentos divertidos que nos brindan. Por ejemplo, muchas personas hoy en día, por la noticia de el estatus protección temporal
están siendo, se están complicando la vida. Algunos no lo han captado, no lo han entendido todavía, algo muy significante, pero algo que vale la pena. Entonces, tenemos que sacar ventajas. Tenemos que sacar ventajas y ser positivo en todas las cosas que nos llegan a nuestras vidas. Por X razón suceden las cosas. Por X razón Dios permite que nosotros pasemos cualquier tipo de dificultad o prueba. ¿Por qué? Porque quiere mejorar o que mejoremos nuestro carácter. Porque quiere llevarnos al cielo. Ese es el propósito. Ese es el mayor anhelo de nuestro Salvador, y es por eso que Él vino a morir a la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos oportunidad, segunda oportunidad. Recordemos que tenemos un Dios de segundas oportunidades, pero no podemos abusar tampoco. Dice, los resultados, el optimismo de nuestras acciones pueden tener mucho que ver con la actitud con la que afrontamos la vida. El optimismo procura ver el lado positivo de las cosas y centrarse en él antes que los aspectos negativos. Por eso el optimismo en su justa mesura es una cualidad deseable en cualquier persona, ser optimista. Pero no estamos solos. Recuerden, los discípulos, cuando Jesús les dio la esperanza y la gran noticia, no los dejaré solos, fueron optimistas. Y no se pusieron a renegar, ni mucho menos. Al contrario, se fue su mejor amigo, pero descendió el representante de Jesús, el Espíritu Santo. Una persona debe ser capaz de realizar acciones que beneficien a los demás. Altruismo, aunque requiera de un sacrificio personal. Por supuesto, eso no significa siempre poner por delante las necesidades de las demás personas, pero sí ser capaz de valorar cuando nuestras acciones van a contribuir a un bien mayor, aunque no nos aporte un beneficio directo a nosotros mismos. Una de las cosas que Cristo nos enseñó es de que, y muy inteligente de su parte, es que Él nunca pensó en Él. Cuando los discípulos de Juan le dijeron, Señor, ¿dónde te estás quedando? Él les dijo, vengan, para que vean dónde yo me estoy quedando. Jesús nunca pensó en Él, jamás pensó en Él. Y esa es una de las virtudes o cualidades que un cristiano debería de tener, porque imitamos al Salvador. Generosidad. Compartir con los demás es una de las acciones básicas que debe desarrollar cualquier buena persona. No se trata exclusivamente de generosidad material o monetaria, sino en la capacidad de compartir con otras personas nuestro tiempo o nuestras habilidades sin esperar nada a cambio, y mucho más nuestro conocimiento espiritual. Recordemos algo muy interesante. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, id y haced discípulos, le estaba diciendo, ya conocieron, ya aprendieron de mí, están listos, ahora vayan y hagan otras personas como ustedes. Ir y hacer discípulos. Hacer discípulos prácticamente significa hacer personas semejantes a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Es por eso que Pablo se tomó el atrevimiento en decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad y había logrado el propósito, y él estaba semejante a Jesús. Por eso Pablo dice, imítenme a mí como yo a Cristo. El respeto. Nos respetamos a nosotros mismos. Como seres humanos nos respetamos. El mundo tiene un concepto muy limitado del respeto. Y aunque muchos profesionalmente se respetan, ¿qué diferencia tiene que haber o hay? ¿O qué cambio tiene que mostrar un cristiano de la forma de respetar a los demás? Tenemos que ser luz, no tenemos que ser tinieblas. Si Cristo respetó hasta lo más mínimo, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, respetar. El respeto hacia los demás se puede demostrar a varios niveles.
Todas las personas, solo por el hecho de serlo, merecen nuestro respeto. Cada uno puede tomar sus decisiones, tener unas creencias o unas costumbres concretas que deben ser respetadas y no ser sujetadas por los demás. Además, otros aspectos culturales y materiales también deben merecer respeto. Estamos hablando prácticamente en un término humano, lo que el ser humano necesita cambiar. Y nosotros como cristianos, lo que deberíamos de practicar, para que los demás vean en nosotros que nosotros somos un Jesús, que vean a Jesús en nuestras vidas. La honradez. Las buenas personas deben actuar siempre de buena fe, de manera recta y justa, y siempre guiándose por lo que es correcto a nivel social y personal. Una persona honrada no debe mentir ni engañar a los demás. Se debe regir por valores morales, tanto a la hora de actuar como a la hora de pensar. Los que tengan Biblia, los invito, y los que no, cuando tengan tiempo, leer Hechos. Estamos hablando de honradez. Hechos 5. Pero un varón llamado Ananías con su esposa Zafira vendió una heredad y retuvo del precio, parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y te quedases con la parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, sino al Espíritu Santo. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos aquellos, y lo oyeron. Y levantando los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, entró también su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu esposo, y te sacan ahora a ti mismo. ¿Qué nivel de honradez tenían este par de personas, este matrimonio, que conocían la verdad, que tenían el conocimiento? Muchas personas nos llenamos la boca en decir soy cristiano, y somos tan injustos con las personas. Somos tan injustos, somos miserables hasta cierto punto con los necesitados. Entre más tenemos, más queremos. Y eso es pecado, obviamente. Lo que le pasó a Ananías y a Zafira por no ser honrados. Las cualidades o características de los seres humanos definen el tipo de persona que éste sea. Por medio de ello nos damos a conocer, y es por lo cual que nos reconocemos e identificamos unos a otros. La Biblia y los testimonios, o la Biblia y el testimonio, nos aseguran que lo único que llevaremos al cielo es el carácter, porque allá en el cielo nos reconoceremos por ello, mas no por el nombre que nos identifica hoy en día. Lo impresionante de todo es que no es el carácter pecaminoso el que llevaremos al cielo, sino el carácter de Jesús, que el Espíritu Santo moldea en nosotros. Ese es el carácter que llevaremos al cielo. En Gálatas 5:22 al 23 están los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hay un problema muy grande, y quiero tocar esto muy, como dicen así, un análisis o una comparación muy sencilla, porque este es un tema muy profundo y está causando muchísima controversia hoy en día y mucha confusión en la vida de muchas personas. Esto prácticamente ha sido de hace muchísimo tiempo,
y lo peor comenzó en el año 56 sobre preguntas y doctrinas, hoy en día ha resultado con más fuerzas, y hay adventistas y cristianos que niegan que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Es el Espíritu Santo o no es una persona? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cómo estar seguro de que el Espíritu Santo es una persona? La respuesta es muy fácil de entender, y aunque muchos aseguran que el Espíritu Santo no es una persona porque no tiene un cuerpo físico de carne y hueso, lo desechan como tal. La Biblia dice en 1 Corintios 2, del 13 al 14, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Recordemos que la palabra Dios significa varios, o sea, es más de una persona. La palabra Dios y Elohim se refiere a varias personas, y sabemos perfectamente de qué persona está hablando el término Elohim o Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El Espíritu Santo es una persona porque posee las características de la personalidad, en otras palabras. Posee intelecto, emociones y voluntad, una fuerza o un poder o un ente etéreo o una manifestación insustancial o un viento o el aire. No tiene intelecto, ni emociones, ni voluntad. Pero la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo sí tiene estas tres características de personalidad. El intelecto, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar una idea determinada de la realidad. 1 Corintios 2, del 10 al 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando Pablo está hablando de nos las reveló, se refiere a principios, palabra, conocimiento, y una fuerza o un viento o el aire no revela conocimiento. En el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Y esta sabiduría de dónde? La sabiduría que Dios da. ¿Y quién nos da esa sabiduría? Versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Y miremos el versículo 11, precisamente hablando del Espíritu de Dios, luego hablando del Espíritu del hombre. Entonces mire la comparación: Espíritu de Dios, Espíritu de hombre. Nadie duda de que usted es una persona. La diferencia es de que usted y yo tenemos carne y hueso, y el Espíritu Santo no tiene carne y hueso. Por eso muchas razones dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Nadie duda de que usted es una persona, como pudiera dudar que el Espíritu Santo es una persona. Si hasta lo compara con usted mismo, versículo 11, en el versículo 11 lo dice. Aquí hay una directa comparación del Espíritu Santo con el espíritu del hombre, en el sentido de que hay esa habilidad de conocimiento. ¿El hombre puede adquirir conocimiento? Sí, exactamente así el Espíritu Santo, y está comparándolo directamente con nosotros como seres humanos. Usted no es una fuerza, no es un ente etéreo. Obviamente no lo somos. Es una persona, somos una persona. Y aquí se compara al Espíritu con nosotros, las personas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona, porque tiene intelecto. También lo podemos leer en Romanos 8:27 y en el mismo 1 Corintios 2, del 10, 11, 12, 13. Ahora, ¿tiene emoción el Espíritu Santo? Algo interesante.
Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Otra versión dice, no entristezcan. ¿Puede entristecerse el viento o puede entristecerse una fuerza? Hay un grupo de personas hoy en día que se denominan los mesiánicos. Ellos niegan rotundamente que el Espíritu Santo es una persona, pero es una confusión extremadamente grande la que tienen. En pocas palabras, es una ensalada que ellos tienen que ni ellos mismos saben descifrar. Hay una versión o hay una interpretación, una traducción que llegó a mis manos donde ellos traducen lo que es el libro de Apocalipsis y otros textos de la Biblia, donde dice que en el principio el Espíritu Santo se llamaba Mesías o Espíritu Santo. Cuando Cristo nace, dice que Mesías o Espíritu Santo es el papá de Mesías. Entonces dejan de hablar de Dios y solo hablan de Mesías o Espíritu Santo. Y hay una lista de confusiones. Ojalá que un día pueda mostrar todos esos textos, pueda hablar de todos esos textos que ellos tienen. En este caso, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es un viento, no tiene nada que ver. La Biblia da, solo en el libro de Hechos hay 62 pruebas de que el Espíritu Santo es una persona. No se puede, se puede entristecer, una fuerza no se puede entristecer. Una fuerza desaparece, una fuerza actúa, empuja, pero no se entristece. Además, una fuerza cesa, pero jamás se entristece. Una fuerza se apaga, no se entristece. En Romanos 15:30 dice, hablad del gozo del Espíritu Santo. Y en Santiago 4:5 dice, hablad de que el Espíritu Santo es celoso. Como un viento, un soplo, el aire, una fuerza o X cosa puede tener celos. Obviamente es ilógico. Es celoso cuando te vi a ti compartiendo, cuando nos ve compartiendo con el mundo, se entristece. Y la Biblia lo dice, nosotros lo hemos leído. ¿Tiene voluntad? El carro dice, ese es un ejemplo, el carro dice, este no es mi dueño, el que está manejando, así que no arranco y no camino. Por más que trate de, no me muevo. Obviamente no me voy a mover. Esto no es cierto. La fuerza no puede tomar decisión. Arranca. El carro no puede tomar decisiones por sí mismo. Usted le pone la llave y el carro arranca porque arranca. Si está bueno, claro. Hasta un ladrón puede arrancarlo y se lo lleva. En cambio, el Espíritu Santo puede usar su intelecto, sus emociones, su voluntad para decidir lo que Él quiere hacer. Sobre el ejercicio de la voluntad del Espíritu Santo también en Hechos 16, del 6 al 11 y Gálatas 5:17, habla de que nosotros nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo. Y dice, la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y luego dice el versículo 25, andemos por el Espíritu, es decir, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo no fuera una persona, fuera una fuerza, fuera un viento, ¿para qué le iba a mandar Jesús? ¿Para qué iba a mandar Jesús al viento para que los guiara? El viento viene, sopla de donde viene, mas no sabes hacia dónde va, dice la Biblia, mas oye su sonido. Es todo lo que hace. Pero el Espíritu Santo es una persona, porque así lo ha establecido y así lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo habla. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Por cierto, aquí está otra vez la voluntad del Espíritu. El Espíritu Santo llama al ministro
ministerio a Pablo y a Bernabé. Muchas veces Dios me llamó, pero realmente la persona encargada de eso es el Espíritu Santo. También sobre el Espíritu, también sobre que el Espíritu habla, está en 1 Timoteos 4:1. El Espíritu Santo enseña en Juan 14:26, dice, mas el Consolador. El viento lo que hace es refrescarlo. Por ejemplo, en el tiempo del calor, si viene una brisa fresca, usted se va a sentir cómodo. Pasa y vuelve a la normalidad. Pero en este caso el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la comodidad o lo agradable que se siente cuando el viento viene. Este es totalmente diferente. Mas el Consolador, está hablando de una persona, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos enseña y nos recuerda. ¿Quién? Obviamente es el Espíritu Santo. ¿Puede una fuerza hacer esto? De ninguna manera. En Nehemías 9:20 también afirma lo que estoy leyendo ahora mismo. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. Mira, si el Espíritu santifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y no se creyera que el Espíritu Santo es una persona, entonces usted tampoco debe ser una persona. Usted es una cosa, un objeto, porque el Espíritu testifica a nuestro espíritu como una persona, como de persona a persona. El Espíritu Santo guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También la palabra habla que el Espíritu indica qué hacer. El Espíritu da órdenes específicas. Una fuerza no haría eso. En Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esto indica cosas que hacer. También en Hechos 13:2-4 y Hechos 20:28. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate. ¿A quién se tenía que acercar? ¿Y quién le habló? El viento, una fuerza, saben perfectamente de que no tendría nada de lógica. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate. ¿Y quién estaba ahí? ¿Cómo sabía Felipe a dónde iba? Obviamente alguien tuvo que haberle dicho. Y nosotros lo comprendemos, que el Espíritu Santo habló y le dijo a Felipe lo que tenía que hacer. El Espíritu Santo nos ayuda como una persona, no como una fuerza. No se habla de que nos ayuda como un abrelata eléctrico o algo parecido. Es algo más que una fuerza potencial. Es una ayuda de consejo, de consolación. La ayuda del Espíritu no es impersonal de una cosa, es persona, es algo personal. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu que intercede por nosotros. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado experimentar que el viento o una fuerza interceda en un momento crítico por ustedes? Es imposible. La creencia y la confusión que hoy en día ha tomado fuerzas, y una fuerza terrible, el rechazo del Espíritu Santo, no viene desde ahora, pero ahora ha agarrado más fuerza. ¿Por qué razón? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y dice la Biblia que engañará, si es posible, a los escogidos. Esto apenas comienza. Lo peor está llegando. El Espíritu Santo consuela. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es una persona porque se le puede tratar como a una persona. Si usted nunca le ha hablado al Espíritu Santo, háblele, porque le escucha y le habla. El Espíritu Santo no lo podemos tratar como una fuerza, como un viento.
cometeríamos un error al tratarlo así. Por tanto, si podemos tratarlo como una persona, entonces se le puede obedecer porque es una persona, al igual que se le puede desobedecer, pero sería mejor, obviamente, obedecerle. En Hechos 10, del 19 al 20, nos dice, y mientras Pablo pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo se le trata como una persona. El Espíritu habló a Pedro y le dijo, y le dio una orden. El Espíritu interviene en el pensamiento de Pedro, justo cuando él estaba pensando en la visión. Una fuerza jamás podría hacer algo así. Aquí se puede notar, obviamente, la sabiduría celestial, una inteligencia que se le manifestaba a Pedro para entender la visión. Se le puede mentir o probar, como lo leímos en Hechos, que lo que hizo Ananías y Zafira, trataron de mentirle al Espíritu Santo. Pero obviamente, si entre personas nos mentimos, obviamente a Dios no le vamos a mentir, y menos al Espíritu Santo. Así es que el que se engaña a sí mismo, si pretende engañarle a Dios. Se le puede resistir. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Una fuerza, yo no le puedo resistir de esta manera. Por ejemplo, si usted se encontrara a 10,000 metros de altura en un avión, usted va de piloto y de repente dice, apaguemos el motor. Y resistimos la fuerza. De seguro que la fuerza se traería abajo el avión y se esperaría en la tierra con todos los pasajeros. Entonces, el Espíritu Santo, y lo vuelvo a decir, no es un objeto, no es una fuerza, no es un viento, no es nada parecido como muchas personas están diciendo al respecto. Y como les dije, hermano, este tema es tema muy profundo y muy largo de descifrar, de leer, de explicar. Podemos explicar también lo que dicen acerca de que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Sería prácticamente otro tema, porque el Espíritu Santo es X cosa. El rechazo al Espíritu Santo es uno de los problemas más fuertes que está sucediendo hoy en día. Bien tuvo y razón tuvo de decir lo que dice la Biblia, de que lo que Dios no perdona es el rechazo al Espíritu Santo. Y hoy en día se está experimentando exactamente lo que esas palabras dicen, el rechazo al Espíritu Santo. Y es el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo es una persona porque Jesús mismo lo dijo. Y yo rogaré al Padre y yo dará otro consolador. Al decir Jesús otro consolador, está hablando de una persona, no de una cosa. Eso sería ilógico. Hasta un niño lo podría entender. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo fue que vino el poder a cubrirla? ¿O cómo vino el viento a cubrir a esta persona? La respuesta es, cuando vino el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu es el que comunica, el que da la fuerza. El Espíritu es el que comunica el poder, pero es más que la fuerza o el poder. Él es quien lo comunica, Él es la persona que lo hace. Es tan real de que el Espíritu Santo es una persona que ahora vamos a la prueba vivencial, a la prueba de la experiencia. En la Biblia dice, y volvemos, en este caso vamos a 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de el viento o de una fuerza sea con vosotros. No dice así, ¿verdad? 2 Corintios 13:14 no dice de esa forma.
Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Del, está hablando en un término hacia una persona. Del Espíritu sea con vosotros. Notemos que dice la comunión del Espíritu en la experiencia de los creyentes. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona que habla, nos guía, nos ayuda, nos indica que debemos de escudriñar la Biblia, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que ponernos en consagración constante con Dios. Nos llama a hacer la obra, a compartir lo que nosotros ya conocemos. La Biblia dice que se contrista con las malas palabras, con las malas actitudes, con la ira, con enojo, mentira, con egoísmo, desobediencia, etcétera, etcétera. Y luego usted se siente mal. ¿Sabe qué pasó? Contristó al Espíritu. En la alabanza hay gente que se cruza de brazos. Tengamos comunión con el Espíritu Santo en la alabanza, en la oración, en el estudio. Que Él sea el que te ayude a alabar a Dios. El Espíritu te ayuda a testificar acerca de lo que Dios hace en tu vida y en mi vida. La Biblia dice también que el que busca adoradores en espíritu y en verdad, Dios es lo que Dios está buscando hoy en día. Adoradores en espíritu y en verdad. Seremos mejores adoradores en la medida que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Ministraremos mejor a las personas en la medida que tengamos esta comunión. Algunas veces cuando estamos orando, el Espíritu nos guía a hacer una oración especial dirigida por Él o por otra persona, o por una persona enferma, o por una persona que esté en dificultades, o cualquier cosa puede pasar, lo hemos experimentado. Dice, el Espíritu nos guía a hacer una oración especial. No es por nuestra propia fuerza. El Espíritu nos ayuda a decir mejor las cosas. Dependemos en todo de Él, para hablar, para pensar, para actuar. Y cada vez que dependemos más de Él, algo bueno sucede. Y nuestra fe, nuestra consagración aumenta. Cuando usted hace cosas indebidas, usted percibe inmediatamente que el Espíritu se entristece. Es el Espíritu Santo dentro de usted, siente como una alarma interna y piensa, qué raro, ¿por qué me siento como un poquito mal, culpable? Algunas personas cuando saben que van a cometer un error, un pecado o cualquier cosa, sienten que el corazón les palpita a 1000 por hora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les está advirtiendo, les está diciendo de que lo que se va a hacer con uso de razón es pecado, y hasta les tiemblan las piernas. A mí me ha pasado. El Espíritu Santo está aquí desde el Pentecostés. Desde que Jesús se fue al cielo, 50 días después, bajó el Espíritu Santo, el Consolador. Jesús está en el trono y vendrá un día por segunda vez. Pero mientras tanto, no estamos solos. Es que no espere y no piense usted de que está desamparado y que Dios no lo escucha. Las personas claman a Dios en el momento de crisis, pero mientras todo está bien, se olvidan completamente de Dios. Lo vi y lo vi más que todo para el tiempo de el huracán Harvey que pasó en Houston, los terremotos que pasaron en México, lo que es Florida, Puerto Rico. Muchas personas entonces sí clamaron a Dios. Entonces se acordaron que existía un Dios, pero mientras todo esté bien, todos nos olvidamos de Dios. Y no debería ser así. Cuando nos olvidamos de Dios, estamos rechazando al llamado y a la reprensión del Espíritu Santo. Y no debería de ser así, porque nosotros somos imitadores, somos cristianos y tenemos que ser luz en medio de este mundo lleno de oscuridad. Todos los cristianos deben entender nuestra propia relación con el Espíritu Santo. Lo que ha realizado, hemos conocido del Espíritu Santo. En Juan 2, 6, 8, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Juan 14, 6, 16, 7.
Somos bautizados por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:13, somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19-20, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13, lo que es verdaderamente real, todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Debemos desear y alcanzar esta plenitud porque Dios nos lo ordena. Sed llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Hermanos, la cuestión de que el Espíritu Santo es o no es una persona no debería de existir en la mente de los que creen y los que aman a Cristo. La realidad de todo esto es de que la palabra de Dios dice de que el Espíritu Santo es una persona y es parte de la deidad, de la divinidad. Entonces, lastimosamente hay muchos hoy en día de que están rechazando abiertamente y entran en problemas y gritan descaradamente de que el Espíritu Santo no es nada. Pero simple y sencillamente lo que están haciendo es rechazando y cavando su propia tumba, la condenación eterna. Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Manuscritos 145, 1901. La eterna deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están involucrados en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano. El Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo, pues este es su representante. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como es el Padre y el Hijo. Anda en estos terrenos y es quien nos guía y nos convence de pecado. Manuscrito 66, 1899. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestro favor, en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos hijos de el Creador, de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu. Y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo. Manuscrito 20, 1906 y Evento de los Últimos Días 4:47. El mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser restringido y resistido por el grandioso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que vendría con energía no modificada, sino con la plenitud del poder divino. Debía hacerse frente a otro espíritu, porque la esencia del mal trabajaba de todas maneras. Y la sumisión del hombre al cautiverio satánico era asombroso. Testimonio para ministro 398. Cristo como mediador es el gran ministro en la obra de la redención. El Espíritu Santo es su representante en nuestro mundo para ejecutar el propósito divino de proporcionar poder de lo alto a los hombres caídos a fin de que puedan ser vencedores. Aquellos que rechazan al Espíritu Santo se colocan a sí mismos bajo el control de un espíritu que es opuesto a la palabra y a la obra de Dios, y son guiados por Satanás. Durante algún tiempo
pueden continuar enseñando alguna fase de la verdad, pero si rehúsan en aceptar toda la luz que Dios envía, los colocará después de algún tiempo donde hará la obra de un falso vigía. Siempre habrá aquellos que buscan algo nuevo y que estiran y tuercen la palabra de Dios para que apoyen sus ideas y teorías falsas. El Espíritu Santo se une con los poderes de la gracia de Dios que Dios ha provisto para llevar a todas las almas a los pies de Cristo. Review en Herald, el 18 de julio de 1907. El Espíritu Santo, el príncipe del poder del mal, puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Especial testimonio, a página 37, 1897. Y para terminar, quiero leer lo último. Por medio del Espíritu que escudriña todas las cosas, aún las profundas de Dios, han sido reveladas preciosas verdades que no se pueden descubrir ni con la pluma ni de viva voz. El Espíritu Santo vino a las escuelas de los profetas para poner los pensamientos de los estudiantes en armonía con la voluntad de Dios. Ahora había llegado el tiempo. El Espíritu había estado esperando la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Durante 10 días los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento del Espíritu Santo. Interesante. Durante 10 días los discípulos estaban rogando para que el Padre enviara al Espíritu Santo. Y Cristo en el cielo añadió su intercesión. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1055. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbaba por la humanidad. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que Él fuese al Padre y enviase el Espíritu como sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todas las personas, deseado a toda la gente. Página 622. Cristo, como mediador, es el gran ministro en la obra de redención. El Espíritu Santo es su representante en nuestro mundo para ejecutar el propósito divino de proporcionar poder de lo alto a los hombres caídos. Jesús les había asegurado que les enviaría otro consolador. Y terminamos con esto. Si el Espíritu Santo es una fuerza o un viento, no debería tener estas cualidades, pero si es una persona, leamos estas cualidades. Encontré un promedio de 30, un poquito más de 32 cualidades que el Espíritu Santo posee como persona, y no como fuerza, ni como viento, ni como soplo, ni nada de eso. Como persona, tiene voluntad, posee querer y determinación, es agente consolador, abogado, amparador, instructor. Se lo trata con el pronombre personal de él, del. Se le nombra entre otras personas. Es otro además de Cristo. Tiene conocimiento y sabe las cosas divinas. Enseña, representa, intercede, prohíbe, permite, distribuye, convence, escudriña, impide, concede, administra, habla. Toma decisiones, guía, anuncia, puede ser entristecido, intercede, llama, puede ser resistido, se agrada, comisiona, puede ser tentado, puede ser blasfemado. Dice la Biblia y el testimonio, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Nada que no sea la santidad te preparará para el cielo. Es la piedad sincera y experimental lo que
lo único que puede darte un carácter puro y elevado y habilitarte para entrar en la presencia de Dios. ¿Quién mora en la luz inaccesible? En la tierra es donde debe adquirirse el carácter celestial, o nunca podré ser adquirido. Por lo tanto, comienza enseguida. No te lisonjees de que llegará el tiempo en que podrás hacer un esfuerzo ferviente con más facilidad que ahora. Cada día aumenta tu distancia de Dios. Prepárate para la eternidad con un celo como no lo has manifestado toda tu vida anteriormente. Educa tu mente en amar la Biblia, en amar las reuniones de oración, en amar la hora de meditación y sobre todo la obra en la cual el alma comulga con Dios. Adquiere la mentalidad del cielo. Si quieres unirte con el coro celestial en las mansiones divinas, debemos de comenzar hoy en día. Testimonio selecto, tomo 3, página 91. Hermano, este es un tema, prácticamente lo del Espíritu Santo o la característica de una persona, lo relacioné en palabras resumidas. Si el Espíritu Santo es una persona, y sabemos perfectamente de que sí es una persona. Así es que podemos seguir adelante y tenemos que suplicarle a Dios para que Él nos ayude a entender más de su palabra. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermano. Si es tan amable, llévenos con una oración. Sí, claro. Querido Dios, Padre bendito, gracias por tu amor y tu misericordia. Perdona, por favor, nuestros pecados. Si te hemos fallado, perdónanos. Danos fuerza, Señor, y gracias por tu Santo Espíritu. Sabemos perfectamente de que Él es una persona, que no lo podamos ver, pero sí lo podemos sentir. Y con eso comprobamos de que Él es una persona. Si en algún momento le hemos ofendido, le hemos entristecido, cualquier cosa, o hemos blasfemado, por favor, perdónanos. Y gracias porque Él está con nosotros aquí en la tierra. Gracias por tu Hijo y gracias por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo suplicamos. No por merecerlo, sino por los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, hermano. Interesante que cuando empecé a hablar al principio de esta programación, pues siempre me gusta usar mente, carácter y personalidad, ¿verdad? Y ahí estaba hablando de la importancia de los conflictos en nuestra vida que nos ayuda a crecer, ¿verdad? Y como yo siempre digo, porque el Espíritu Santo me lo enseñó al final, que lo único que llevaremos al cielo es el carácter, no el de nosotros, porque como usted dijo anteriormente, el carácter de nosotros jamás podrá ir al cielo, pero el carácter de nuestro Señor Jesucristo reflejado en nuestra vida a través de la obediencia, ¿verdad?, desde la humildad y el ejemplo que Él nos dejó aquí en la tierra para que nosotros también, ¿verdad?, lo entendiéramos y lo aplicáramos a nuestra vida. Y yo le doy gracias a Dios por este mensaje de hoy, porque ha sido bien claro, más claro que esto no puede estar. Y esto es el Espíritu Santo hablando a través de sus siervos. Así que gloria a Dios por eso. Hermanos, no hay ninguna duda. El Espíritu Santo es una persona. Y está bien claro escrito en la palabra de Dios. Y nosotros nunca debemos dudar de la palabra de nuestro Creador. Así que gracias, hermanos. En este momento voy a abrir las líneas para ver si alguien tiene alguna pregunta. Estrella soy uno, hermanos. La línea está abierta. ¿Hay alguna pregunta? Aló, buenas noches. Sí, hermano, buenas adelante. Noches. Buenas noches. Gusto en saludarle. Acá Osvaldo, desde Chile. Saludarle a usted, querida hermana, y saludar a nuestro hermano Orellana. Muy hermano. Claro. ¿Cómo está mi hermano? Gusto en saludarle. Muy claro el tema que usted expuso. El otro día hacía un comentario en el grupo de Fuerte Clamor. Qué increíble cómo ese engaño sutil y satánico en el cual están incurriendo muchos adventistas que dicen ser de verdad presentes,
negando la deidad y negando la persona del Espíritu Santo. Es increíble cómo eso está arrastrando a muchos. Y con dolor veo a algunos amigos y hermanos que caminamos en el pasado en una verdad y tristemente hoy en día estamos separados por esas doctrinas espurias, porque lamentablemente no podemos unirnos con el error. Y también veo con dolor que también en el grupo Fuerte Clamor hay personas que también creen en ese error dualista de negar la persona del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, gracias por compartir este tema. En lo personal también estudiando mucho, y hay una cita en Patriarca y Profeta muy clara. En estos momentos no tengo Patriarca y Profeta, lo tengo en otro lado, pero sería una cita muy aclaradora en cuanto a la deidad. Eso, mi hermano. Amén. Gracias, hermano Osvaldo. Siempre es un gusto escucharle. ¿Hay alguna otra persona que tenga alguna pregunta? Sí, quería saludar a José, también a Osvaldo, para decirle que, Osvaldo, nosotros vamos a Chillán, pero estamos volviendo el domingo. Entonces yo te mando un mensajito para podernos encontrar ahí en Chile para salir a trabajar con lo del Papa. Y volviendo al tema, si es que estás por ahí, no sé, pero me comunico contigo. Aquí estoy. Okay. Sí, podemos salir a trabajar juntos. Y volviendo al tema de lo que estaba hablando José, y sí, a veces la verdad que en los grupos de WhatsApp uno no puede controlar todo lo que los hermanos dicen, ¿no? Uno tiene que saber, yo misma quiero saber realmente qué es lo que piensan ellos, o cómo piensan eso para poder saber y defender nuestra verdad, ¿no? La pena es que si se ponen a hablar en el grupo de eso, se ponen a pelear, y entonces los hermanos se ponen nerviosos y se ponen a llorar las hermanas, y tienen un carácter, no tienen el carácter de Cristo. O sea, están peleando por el Espíritu Santo y no escuchan la voz del Espíritu Santo. O sea, pueden ser de verdad presentes. Exacto, están peleando por el Espíritu Santo, pero si tú te das cuenta, sus vidas no escuchan al Espíritu Santo también. O sea, todos nosotros, ¿no? Todos nosotros. O la pasada de un hermano que es de la cree en la tercera persona y de pronto está viviendo con la novia, ¿no? Entonces hay otras cositas que nosotros como cristianos hacemos, el Señor sabe, porque todos nosotros no sabemos, ¿no? Estamos hablando del Espíritu Santo dualistas, o que sean pueden estar que el Espíritu Santo son los ángeles, o que el Espíritu Santo es una mujer, o que el Espíritu Santo es Melquisedec, y hay peleas grandes, estudios grandes de eso, pero después si uno va a ver, nos vamos a ver nuestras vidas, estamos en la verdad presente y la verdad. ¿Cómo sería eso, José? Estamos haciendo cosas en público, o a veces a escondidas, y hablamos del Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos entender realmente cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Esa es una. Si nuestras vidas no están bien, ¿realmente podemos entender realmente qué es lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos, si es la verdad o no, cuando nuestras vidas realmente no es lo que es? Mira, hay dos, perdón. Y una más. Dale. Que un pastor estaba mencionando este sábado pasado que el Espíritu Santo hay que adorarlo. Entonces, si tú me puedes dar alguna cita o algo, ¿no? Porque yo sé que no se puede adorar, lo único que merece adoración es el Padre, ¿no? Sí, así es. Y el Hijo. Pero sería espiritismo, pero ya, te escucho. Perdón. Así es. No tengo la cita, pero sí. Tendré que conseguirla. Bueno, el tema que presenté ahorita es prácticamente como, digamos, la introducción de comparando lo que es la personalidad de un ser humano, de tanto con una persona mundana, por decirlo, y una persona cristiana, para dar a entender cuáles son las cualidades del Espíritu Santo. Ahora, al Espíritu Santo no lo podemos adorar. Hay una cita, de hecho, tendré que buscarla o presentarla en un tema, un día lo voy a hacer. Y la primera pregunta, referente a que por qué los grupos dicen esto o todo ese tipo de cosas. Dos cosas muy interesantes, y lo dice la Biblia y lo dice el testimonio. Voy con el testimonio primero.
hay un párrafo en el testimonio que dice, y los que con Cristo pasaron al lugar santísimo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Muchos hemos entendido y comprendido de que Cristo ahora mismo está en el lugar santísimo y lo hemos seguido, pero la mayoría no lo han seguido, se han quedado en el lugar santo. Y dice, uno que puede abrir la puerta y que nadie puede, y cerrar la puerta que nadie puede abrir, algo así ve el texto. Yo sé que muchos captan de lo que estoy diciendo. Ahora, la hermana White tuvo una visión donde dice que vio un trono y sobre él se sentaba el Padre y estaba el Hijo. Y dice que había una multitud grande. Estoy prácticamente dando una idea, resumiendo lo que es la visión. Y dice que cuando volvió a ver hacia el trono, ya no estaba el Padre. Entonces, pero había alguien que estaba soplando. Que estaba soplando, mientras que la multitud decía, Padre, danos de tu espíritu, Satanás soplaba, o sea, le soplaba vientos de doctrina o de ideas, lo que sea. Ahora, ¿por qué razón muchos predican y prácticamente no practican o entran en discusión, en debate y todo eso? Recordemos que Satanás conoce la Biblia y viene y fue expulsado del cielo. Entonces, él conoce a la perfección mucho más que el ser humano las cosas del cielo. Ahora, cuando el ser humano olvida e ignora a lo que es la reprensión o la bendición, por decirlo así, del Espíritu Santo, ¿quién es el que se apodera del ser humano? Y aunque tengan conocimiento, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, ¿quién es el que se apodera de esta persona? Y son miles de personas. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día, yo tenía muchos amigos y pastores adventistas, y aún todavía dirigiendo iglesias adventistas grandes, que se han parado en el púlpito a decir de que el Espíritu Santo no es una persona. Se cumple otra profecía del testimonio de la hermana White, donde dice que iglesias enteras se perderán por el simple hecho de rechazar al Espíritu Santo. Y concluyo con esto. En Mateo, creo que está Mateo, uno de los evangelios donde dice que muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. O sea, como lo dije la vez pasada, una idea más o menos, en un porcentaje, digamos el 90 o 90 y tanto %, Jesús le dirá a ese 90 y tanto %, apártense de mí que no les conozco. Ahora, la pregunta es, ¿qué espíritu los guió? ¿Qué espíritu los está guiando? Si en aquel día Jesús mismo les dice, apártense de mí que no les conozco. Entonces, muchas personas pueden hablar bonito, muchas personas pueden tener mucho conocimiento. ¿Quién se los da? ¿El Espíritu Santo o Satanás? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos están llevando y qué testimonio están dando? Pueden tener una verdad, pueden conocer la verdad, pero no la practican, sino que nomás hablan por atacar, por autodefender y por entrar en controversia. Pero no es el Espíritu Santo quien los está dirigiendo, sino que es el espíritu, obviamente, de Satanás. Y eso sucede y se está aumentando y muchos, miles de adventistas han caído en eso por una sola razón. Yo uso un término un poco brusco, pero no lo voy a decir aquí, sino que lo voy a decir más suave. La mayoría se alimentan de las migajas que un pastor no consagrado predica desde el púlpito, y con eso se alimentan. No escudriñan y no investigan y ni le piden al Espíritu Santo. Por eso son presas fáciles de Satanás. Y José, ¿tú tienes alguna otra cita? Y yo me parece que la escuché esta mañana, pero no estoy tan segura. ¿Alguna cita también de personas que están pegadas con ese tema? O sea, pueden tocar otro tema, pero está ahí está, por ejemplo, o el 2031, o que la Tierra es redonda, o el Espíritu Santo, están tocados. O sea, ese es el único tema que ellos lo tocan y lo tocan, porque a eso también no escuchan en la voz del Espíritu Santo, porque hay muchas verdades que el Señor ha dado, pero están
O sea, yo estaba poniendo la vez pasada, la semana pasada, que esta semana no he podido entrar al grupo, una nota, es decir, observen a sus predicadores. Hermanos, observen a sus predicadores. Si ellos están predicando el Espíritu Santo o el 2031, lo mismo, quiere decir que ellos mismos no están escuchando la voz del Espíritu Santo y no avanzan a tocar otros temas, ¿no? Si tú tienes alguna cita de esa, porque a mí me gustaría poner esa figurita que yo puse ahí, pero me gustaría ponerlo con un escrito está, ¿no? Para que, porque hay muchos predicadores que tienen muchas cosas buenas, ¿no? Pero a veces están estancados en el sellamiento, ¿es antes o después? La misma cosa, o sea, estancados en una sola cosa, ¿no? Que eso también no está bien. No está bien. No sé, ¿tú qué dices de eso, José? Mira, quería poner un ejemplo ahora mismo, pero no encuentro la cita. Y el ejemplo que quería poner es referente con los 144,000. Es una controversia bastante grande. Y de hecho tengo un tema que de hecho no lo he terminado. Estoy obviamente pidiéndole a Dios que me ayude para terminar ese tema referente con los 144,000. Estoy poniendo como ejemplo que unos dicen que son literales, otros dicen que son simbólicos, y es una controversia, y se enfocan específicamente en eso, de que si los 144,000 son simbólicos y literal, y hacen controversia, hacen show de todo eso. Nomás que ahorita no encuentro la cita. Es más, pero hablando prácticamente del tema, cuando el testimonio dice de que no prácticamente no sacamos nada y no agradamos a Dios cuando comenzamos a entrar en ese tipo de controversia. Dice, no es el Espíritu Santo que nos está guiando. Estamos negando nosotros al llamado o a la reprensión del Espíritu Santo. Encontré la cita. Dice, este es un ejemplo prácticamente porque muchos se enfocan y hacen controversias y se quedan estancados sobre los 144,000 y no lo entienden. El testimonio dice, la identidad de los 144,000 no se ha revelado. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado grandes y elevadas ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser guardadas en el depósito de la mente. Cuando los hombres aceptan esta teoría y aquella, cuando tengan curiosidad por saber algo que no les es necesario conocer, no están siendo guiados por Dios. ¿Te das cuenta? No están siendo guiados por Dios. No es el plan divino de que sus hijos presenten algo que no son más que suposiciones, algo que no está enseñado en la palabra. No es la voluntad de Dios que entren en disputas por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, como quienes formarán parte de los 144,000. Esto lo sabrán dentro de poco, sin sombra de duda. Los elegidos de Dios lo entenderán. O sea, hermano, ¿dónde tiene la cita? ¿La puedes repetir? Perdone. Hermana, esto está en... Ay, espérame. ¿Ves? Es parte de la carta. Review en Herald 13-7 de 1897. Puedo mandarle la foto a Brenda y Brenda se las puede compartir. Gracias. Sí, por favor, sí. Sí, entonces, de hecho ahí lo dice. Dice, no están siendo guiados por Dios. Cualquier tema. Yo puse el ejemplo de los 144,000 porque me acordé de esta cita. Pero cualquier tema, si nos enfocamos y muchos entramos en discusiones que en realidad no hacen más que hacernos perder tiempo, y a veces servimos de piedra de tropiezo. Lo digo servimos porque yo he caído muchas veces en eso. Entonces, la diferencia es de que cuando uno capta de que uno está cometiendo error y sirviendo de piedra de tropiezo, es porque le está obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, y no me estoy haciendo terco en decir así es y así debe de ser, sino que estoy siendo flexible y obedeciendo al Espíritu Santo. Yo tengo que cambiar mi actitud y cambiar mi postura, por decirlo así. Amén. ¿Una persona que está engañando al esposo puede hablar del Espíritu Santo? Una persona que esté engañando, no, definitivamente no. Porque entonces ahí entra en controversia de parte de quién está y quién lo está guiando.
Porque acordemos de las cualidades del Espíritu Santo, a ver si las encuentro, porque las acabo de leer. Dice que el Espíritu Santo, obviamente, las cualidades, características como persona, tiene voluntad, posee querer y determinación, es agente consolador, abogado, amparador, instructor, se lo trata como el término de él o del, se lo nombra entre otras personas, enseña, respeta, intercesor, prohíbe. O sea, si una persona está engañando a su cónyuge, ¿está respetando? O sea, obviamente no. Entonces, ¿qué espíritu está en él? Eso lo podemos ver muy seguido, o lo vemos, muchos conocemos historias así. Entonces es un llamado para todos nosotros, ¿no? Que si realmente queremos hablar del Espíritu Santo, tenemos que escuchar su voz, ¿no? Y por lo menos intentar y no seguir en el pecado y seguir y arrastrar eso, ¿no? Y después queremos estar diciendo, ¿no? Aquí hablando, ¿no? Del bando contrario, cuando nuestra vida no está arreglada y somos parte, no somos los primeros que no escuchamos la voz del Espíritu Santo, ¿no? Con esas cosas con las características que tú acabas de dar. Okay. Sí. Wow. Bueno, ahí ya sabemos que saben por quién nos está dirigiendo entonces. Muy peligroso. Bastante. Hermana Brenda, buenas noches. Hermana María, ¿cómo está? Bendiciones. Aquí escuchando. Me encantan mucho cuando hablan acerca del Espíritu Santo, porque como dice usted, cuánta controversia hay, pero eso no es desde ahorita, sino que ya viene ya desde hace ratos. Anteriormente yo le conté a usted, hermana Brenda, que nosotros cuando estábamos que nos salimos de la corporación, nosotros fuimos a visitar una iglesia que nos invitaron, o sea, unos hermanos que estaban separados, que eran adventistas, y ellos pues, cuando nosotros nos invitaron, nosotros fuimos y todo estaba bien, pero cuando nosotros nos mudamos para acá, hermana Brenda, nos mudamos para acá, para Tacoma, me dio una llamada una hermana y me dice, ¿cómo está? Y me saludó, y entonces le digo, bien. Y ella me dice, ay, hermana, me dice, yo me tuve que salir del grupo. Le digo yo, ¿por qué? Porque me dijo, oiga, hermana, me dice, allá no creen en el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué les pasó? ¿Y ahora qué les pasó? Les digo yo a esta gente. Y en fin de que, pero estos hermanos, hermana Brenda, o hermanos, algunos de ustedes, estos hermanos, es María de Gracia y Glenn de Gracia, porque ellos me mandan tantas cosas, hermanos, pero a mí también, hermana. Pero yo nunca le pongo atención, porque uno les manda a decir algo a ellos, y ellos olvídense que no, y que no, y que no, y dije yo no me meto en esto, porque vean, hermanito querido, esto, yo creo que esto no hay vuelta de ojo, porque la palabra de Dios es bien clara, pero bien clara. Y los que se fueron para allá, yo no sé qué fue lo que les pasó, pero en realidad, ¿cómo se llaman esos grupos que no creen? Usted mencionó acerca de los mesiánicos, que no creen en el Espíritu Santo, pero entonces los adventistas están yendo a ese lado de los mesiánicos. ¿Cómo está la cosa, hermano? Bueno, mire, hermana, de hecho, bueno, como usted dice, esto viene desde hace tiempo. Esto viene y comenzó, como yo sé que muchos lo saben, en el 56, en los 50, pero hoy ha agarrado fuerza más grande. Los mesiánicos en realidad son personas que obviamente han pertenecido a una denominación u organización, y la mayoría han pertenecido, en este caso, hoy en día, a la Iglesia Adventista. Aunque esta idea viene desde mucho tiempo atrás, obviamente ha agarrado más en fuerza dentro de la Iglesia Adventista. ¿Por qué razón? Porque como ellos dicen de que los adventistas adoramos a tres dioses y que la Trinidad, porque es una palabra de Roma, etcétera, etcétera. Pero obviamente están malinterpretando ese término, lo que es la deidad, o Trinidad le dicen porque pues son tres personas. Les quiero leer algo un poquito referente a eso. ¿De dónde viene?
El término arrianismo se deriva de Arria, obispo de Alejandría, cuyos puntos de vista fueron condenados en el concilio de Nicea en el 325 y que murió en el 336, obviamente después de Cristo. Arria, el obispo Arria, enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de ese tiempo el Hijo no existía ni tampoco el Espíritu Santo, sino solo el Padre. Los mesiánicos vienen prácticamente la idea de ellos viene exactamente de este tiempo. Alejandro el Magno con el obispo Arria, obviamente tuvieron hasta cierto punto de acuerdo, pero de ahí hubieron disputa entre ellos y se separaron. La idea viene desde muchísimo tiempo atrás. Lastimosamente, hoy en día se ha introducido dentro de la iglesia adventista, y los que hoy en día atacan a los adventistas y a la iglesia adventista y al Espíritu Santo son adventistas, como Glenn de Gracia y su esposa y otras personas fueron adventistas y conocieron y defendieron, porque yo conozco a Glenn de Gracia desde como el 2012, 2013, que nos hicimos amigos por Facebook, y hasta cierto punto él defendía, le encantaban los temas del pastor Gambetta y de todos ellos, pero de repente comenzó con que el Espíritu Santo no es una persona, y comienza y me manda tanta cosa como usted, hermana, en privado. Es terrible. No lo bloqueo ni mucho menos por no ser maleducado, ahí lo dejo, hablo con él, pero pues es imposible porque son cerrados, ya creen en lo que creen. Querido hermano, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, hermano, me escucho, sí. Pues es muy triste. También, hermanita, yo también lo tengo lo tenía como amigo hace muchos años en Face, y también me empezó a mandar información. Pero ¿sabe cuál es la raíz del problema, querido hermano? Que nosotros como adventistas no estudiamos. Lo que hay que entender es que los pioneros adventistas, ellos venían de diferentes denominaciones. Y nosotros debemos tener muy claro que las doctrinas adventistas, los pilares de las adventistas se fueron dando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, entre ellos mismos, en un principio no creían lo mismo. Los esposos White no guardaban el sábado. La verdad del sábado vino en el tiempo. Entonces, lo mismo pasa cuando ellos sacan citas del espíritu de profecía, o mejor dicho, citas que escribieron los pioneros adventistas, la están sacando fuera de contexto, totalmente. Yo he hablado con muchos de ellos, y lo está sacando de contexto. La pluma inspirada y toda la cita que usted compartió, y hay muchas más, es clara en demostrar y decir que los pioneros creían en una verdad uniforme, y ellos creían que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Eso no, hermano. Hermanos, recordemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, y dice que soplará todo viento de doctrina. Así que si vamos a estar firmes, miremos que no caigamos. Y es a través del estudio, como dijo el hermano, que nosotros vamos a entender lo que está sucediendo. Así que le damos gracias a Dios por los siervos que estudian y que el Espíritu Santo dirige. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Ya hay uno? Quiero agregar algo en lo que alguien entra para hacer una pregunta, hermano, referente a un punto más sobre, obviamente, la santidad y divinidad del Espíritu Santo. Hay varios ejemplos en los escritos de Pablo de adscripción de funciones similares a Cristo y al Espíritu Santo. Una de estas funciones es la intercesión, según Romanos 8:26. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemido inefable. El mismo capítulo, Romanos 8:34, escribe Pablo: es Cristo Jesús quien también intercede por nosotros. La proximidad de estos dos versículos sugiere que Pablo hablaba de la misma persona en ambos.
un examen más detenido de los pasajes no de manifestación, que la idea de la intercesión del Espíritu tiene diferente origen de la intercesión de Cristo. Pablo no asigna una misma y única actividad primero al Espíritu y después a Cristo. Describe dos diferentes actividades, una que corresponde al Espíritu Santo y otra que le corresponde a Cristo. El primer versículo describe la plegaria que el Espíritu, que es dirigida por el Espíritu. Aunque la plegaria de un hombre sea ininteligible, constando de clamores y gemidos aparentemente incoherentes, es el Espíritu quien intercede con gemidos inefables. Sin embargo, el segundo versículo se refiere a la defensa que Jesús, el Cristo celestial, hace para el perdón de los pecados del hombre. Estas plegarias no son hechas por seres humanos, porque son intercesiones del Espíritu como de Cristo. Son hechas por Cristo al Padre. Es Jesús el que murió, más aún, el que murió en la cruz del Calvario, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. La idea tiene su origen en Isaías 53:12, donde se dice del siervo que intercede por los transgresores. Y el Nuevo Testamento lo hace suyo no solo Pablo, sino también el autor de la carta a los Hebreos, quien afirma que está siempre vivo para interceder en favor. Y también Juan, quien describe a Cristo como uno que aboga ante el Padre, y lo mismo el Espíritu Santo por nosotros. Entonces, el tema es muy claro y las palabras son claras de que el Espíritu Santo es una persona, y lo único que nos toca, hermanos, es orar y pedirle a Dios para que pueda rescatar a todas estas almas que Satanás está arrollando con la idea de que el Espíritu Santo en realidad no existe, no es una persona, sino es algo que no tiene sentido. Satanás está llevando a miles, se los está arrebatando. Nosotros tenemos que orar prácticamente ahora para que vuelvan, o para que el Espíritu Santo los convenza del error en el que están. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, ¿hay alguna otra pregunta? Buenas noches. Sí, hermana, adelante. Buenas noches. Sí, Dios le bendiga. Habla la hermana Sonia. Saludos, hermano. Quiero leer una cita que a lo mejor usted la ha escuchado, pero pues, y a lo mejor algunos hermanos han leído, otros no. Dice: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Esto está en Signs of the Times, 28 de mayo de 1894. Yo quiero dar mi humilde opinión, porque yo creo que a veces se puede confundir las cosas. Yo me atrevo a decir en lo personal, que el que alguna persona piense, o mejor dicho, que opine, que el Espíritu Santo, que no cree que es una persona, que no es una persona, no creo, mire lo que voy a decir, y esto con respeto, que la persona esté negando al Espíritu Santo. No creo, porque mire la cita, dice que habrá confusión, será una forma de polémica, ¿no? Y el plan de Satanás es pues que dejemos hasta de creer en esto, que Dios libre que nosotros que hemos hablado de esto. Yo me inclino, ¿verdad? Yo he sido una de las que pienso que el Espíritu Santo, o sea, el que se utilice el término en la persona del Espíritu Santo, esto pues hay que cogerlo, ¿verdad?, con mucho cuidado. Sí, yo entiendo que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Yo no lo veo. No le veo, o sea, no me vayan a malinterpretar. El Espíritu Santo yo lo siento.
pero no lo veo, no tiene materia. No sé si me está entendiendo. Y sí creo en el Espíritu Santo al 100%, porque sin él yo estoy perdida. Es el que me dirige, me corrige y de todo. Que todavía en este punto, pues todavía pues medio choco, ¿no? No quiere decir que algunos hermanos estén blasfemando porque no lo vean de este punto. Como tampoco me atrevo a decir que el hermano que cree o los que creen que el Espíritu Santo es una persona, yo no me atrevería a decir que están blasfemando, porque yo no puedo decir eso. ¿Tiene las características de una persona? Claro que sí, pero pues esto es algo, ¿verdad? Entonces hay personas, pastores o personas que estudian, que dan citas que de verdad que ponen a uno a pensar, dan citas donde, wow, dicen, sí, es una persona. Otros dan citas de que no es persona, y son citas que también, o sea, ponen a uno a pensar. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, porque esto puede crear una confusión al mismo pueblo, y el peligro de esto es que terminemos hasta dejando la fe o dejando al lado al Espíritu Santo, que eso es bien peligroso. Porque el Espíritu Santo, si el que no lo tenga, mi hermano, que se preocupe. Pero la charla suya muy buena y trajo unas citas, ¿verdad?, que dejan uno pensando. Pero así también hay otras personas que traen mensajes del Espíritu Santo y han traído unas citas tremendas. Entonces, lo que le quiero decir es, pues, no podemos decir ni juzgar que estas personas están blasfemando o que se van a alejar, no, porque aunque no esto no es ¿cómo se dice? El punto de salvación, no quiere decir no, que no es de salvación, pero a la misma vez tenemos que cogerlo con cuidado. Pues, ¿verdad? Me perdonan, esta es mi opinión, no porque sea mía, sino porque he estudiado del Espíritu Santo, estoy analizando, veo, y lo menos que quiero es contristarlo. Yo sin el Espíritu Santo no soy nada, porque hasta hoy Él es el que me ha traído hasta aquí, conociendo estas grandes verdades que son las que nos abren la mente, ¿no? Una persona se mueve, usted la ve, lo toca, o sea, no sé, y no quiero jamás en la vida echarle su charla a un lado porque es muy buena, pero tenemos que tener cuidado con esto. Esto es como usted dijo, y los 144,000. Los 144,000, unos se inclinan a que es literal, otros se inclinan a que es simbólico. Este tema lo he estudiado con mi esposo y con varias personas por años. Y, hermano, yo le voy a decir algo. Sí digo, según lo que hemos estudiado, cuando Noé, ¿cuántos se salvaron? Cuando Lot, ¿cuántos se salvaron? Y esto por las generaciones siguen pasando estas cosas, hermanos. Temblemos porque dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo lo arrebatan los valientes. Y cuando Gedeón, ¿cuántos eran? Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? Que para este tiempo los 144,000 son simbólicos. ¿O qué yo puedo decir de que sean literales? Hermano, yo sí me preocupo que los 144,000. Tenemos que preocuparnos porque no va a ser fácil estar entre ellos, no va a ser fácil. Sobre todo cuando el carácter, como usted dijo, y comentaba la hermana Brenda, que se habla del Espíritu Santo, de esto, de otro, y hasta se sale discutiendo. ¿De qué me vale a mí saber que los 144,000 son literales simbólicos si yo no estoy preparada? Si no tengo ni el carácter de Cristo, que es lo principal. O sea, son cositas y puntos que aunque los tocamos, no podemos ya hacer un juicio en este grupo porque dice esto o aquel que dice lo otro. Con estas cosas tenemos que tener cuidado. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Adelante, hermano José. Bueno, hermana, obviamente son temas muy profundos. Entonces, es un tema bastante fuerte, bastante grande, pero quiero, para resumir, referente con los 144,000, porque obviamente es un tema que quiero presentarlo un día
los que tengan Biblia, cuando tengan tiempo más que todo, pues no sé si la tienen ahorita, si pueden ver la diferencia en si son literal y son simbólicos, y si los 144,000 es la gran multitud, como muchos predicadores lo dicen. Ahora, dos cosas. Muchos dicen que los 144,000 son simbólicos, y a la vez dicen que son la gran multitud. Entonces, ¿son simbólicos o son la misma gran multitud? Esa es una pregunta. Piense y analícelo. Si son simbólicos, no existe la gran multitud, no existen los 144,000. Pero si son literal, hay una diferencia. Quiero que lo leamos. En Apocalipsis 7, voy a leer el 8, 7:8, y después el 9. Dice, y de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, y la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Punto y aparte. Y después de estas cosas, miré y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. 4 cualidades que venían, la gran multitud venía de toda nación, tribu, lengua y pueblo. 144,000 que venían de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿es el mismo grupo? ¿Entendible y fácil de comprender? No. ¿Son literales? ¿Son simbólicos? Son literales. No pueden ser simbólicos y no pueden ser la misma gran multitud. Porque los 144,000 vienen de las 12 tribus de Israel. Y la gran multitud vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos al 14. Apocalipsis 14, ¿qué es lo que dice? Voy a leer el 5, el 4, perdón. Estos son, en el 14, miré aquí un cordero y dice, el triunfo de los 144,000 sobre la imagen y la marca de la bestia. Y ahí comienza a decir de las cualidades, o prácticamente en resumidas palabras, sobre los 144,000, dando a entender que son de las 12 tribus de Israel. Ahora viene punto y aparte. Voy a leer el 5. Y en su boca no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Esto es hablando de los 144,000. Punto y aparte. Y después, el mensaje del tercer ángel, ¿para quién es? Y vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarle a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto confirma de que lo que está hablando el capítulo 7, 9 de Apocalipsis es la misma gran multitud, no es ni son los 144,000. En el 7 dice, y después vi una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo mismo dice en el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿por qué muchos dicen, confirman y aseguran de que los 144,000 son simbólicos? Y aparte de eso le agregan y dicen, son la gran multitud. Entonces, o son simbólicos y la gran multitud de los 144,000 no existen porque son simbólicos, o son literal y es un grupo aparte que la gran multitud. No sé si me doy a entender. Un tema que voy a presentar dentro de muy poco, si Dios me lo permite. Amén. Así es que, hermanos, para mí, mi punto de vista es que son literales. Los 144,000 son literales. Hermanos, no se puede contradecir la Biblia, porque si la Biblia se contradice, hermanos, creo que nos metemos en un problema terrible. Y Dios nos pondríamos a pensar, ¿será que Dios está diciendo la verdad o la mentira? Pero la Biblia, Dios lo explica, y para eso está el Espíritu Santo, hermanos, para darnos a entender las hermosas enseñanzas y verdades que tiene la Biblia. Fíjese, y le voy a leer esto, las cualidades de los 144,000, Apocalipsis 14. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Entiende? Dice,
estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Ahora, vamos al mensaje del primero, segundo y tercer ángel. ¿A quién le está predicando el mensaje del primero, segundo, tercer ángel? A una nación judía, prácticamente a los 144,000 que salieron de las tribus de Judá, que nunca se mezclaron con otras religiones, o le está hablando a una multitud, a miles y miles de personas que salen de diferentes denominaciones. Le está hablando el mensaje de los tres ángeles al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, de diferentes denominaciones. El Espíritu Santo los saca para que sean parte de la gran multitud. No es la gran multitud y los 144,000 el mismo grupo. No pueden ser. Y son literales. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hermanos, recordemos que nuestra hermana Brenda, el día 11, el próximo jueves, saldrá para Chile, ¿verdad? Vamos a tenerla en oración. Desde allá lo que se esté haciendo, lo podrán ver por Facebook, por Twitter y por Periscope. Así que oremos, ¿verdad?, para que pueda llevarse a cabo el mensaje que se va a ir a llevar allá. Así que, hermanos, amén. También le estamos dando gracias por aquellos que han enviado sus ofrendas, Elizabeth y el hermano Pedro Cartagena, María Torres, Aurora Hernández, Fernando Restrepo, Antonio Pacheco y nuestra hermana Rosita del Caribe. Hermanos, recordemos también los pasajes están saliendo de las donaciones y mandamos una ofrenda al hermano Plata, ¿verdad? Cada mes se le manda una ofrenda a alguien diferente. Así que le damos gracias a todos los que esta noche estuvieron con nosotros. El tema es muy interesante. Yo estoy muy clara, y la Biblia es muy clara, de que el Espíritu Santo es una persona. Así que debe estar claro para los hijos de Dios en este término. Así que le damos gracias, hermano Orellana, por el mensaje que te trajo esta noche, muy claro, dirigido por el Espíritu Santo, y gloria a Dios por eso, y que pueda ser entendido por nuestros hermanos y por todos aquellos que están escuchando. Y hermanos, estudiemos la palabra de Dios, pidamos a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra, y que también nos dé el Espíritu Santo para que cada día nos guíe más. Recordamos orar, ayunar, ¿verdad?, y prepararnos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Y lo más importante, hermanos, amén, tiene que haber una relación unida completamente con nuestro Creador. Si nosotros queremos entrar al reino de los cielos y estar con nuestro Creador por toda la eternidad, hermano. Así que, gloria a Dios por su palabra. Gracias a todos los que esta noche estuvieron con nosotros. Bendiciones, y que